tan lejos puede llegar un líder político con sus simpatizantes radicales? Lo de hace 8 días en el Capitolio de Estados Unidos fue solo una muestra. La toma violenta de la sede del Congreso, alimentada por un político soberbio, iracundo, incapaz de aceptar la derrota electoral, que miente constantemente en sus discursos, que asusa a sus seguidores para que se manifiesten cuando las cosas no salen como él quiere. Muchísimos, cuando vimos lo que pasaba en el Capitolio, nos preguntamos si algo así podría suceder en México con López Obrador, pues que es como Trump. Y hay que decirlo claramente. La respuesta es no. No podría pasar. Ya pasó. Andrés Manuel López Obrador jamás lo hemos escuchado aceptar que perdió una elección. Si gana, es un triunfo de la democracia y el pueblo. Si pierde, es fraude. Y mire que ha llegado lejos con eso del fraude. En 2006 hizo un megaplantón en Paseo de la Reforma durante 3 meses. Que permanezcamos aquí día y noche hasta que se cuenten los votos. Y le pasó lo mismo que a Trump. Políticos afines, gobernadores de su partido, intelectuales cercanos, periodistas fanáticos, empezaron a tomar distancia de él. Recuerdo que Cuauhtémoc Cárdenas se deslindó. También el que era gobernador de Guerrero en ese momento, Seferino Torreblanca. Incluso Carlos Monsiváis criticó el plantón. Pero los seguidores más leales a López Obrador, los más radicales, los que estaban todos los días al pendiente de sus asambleas informativas, se decían dispuestos a todo. Pues si es posible guerra, lo vamos a hacer hasta sangre. Acá estamos las Adelitas. López Obrador se proclamó presidente legítimo de México. Nombró un gabinete legítimo. Llamó a sus simpatizantes a la desobediencia civil. Bueno, cuando llegó la toma de posesión de Felipe Calderón, los diputados obradoristas intentaron impedir que rindiera protesta. ¿Se acuerdan? Trataron de tomar el Congreso, hubo golpes, usaron candados, usaron sus propias curules para bloquear los accesos principales. Los del PAN se les adelantaron, se enfrentaron. Calderón entró por la puerta de atrás. En cosa de segundos ya tenía la banda presidencial. Pero bueno, como quiera, esa elección de 2006 pues estuvo súper cerrada, menos de 1% de diferencia. Hubo dudas, no hubo recuento de votos. 6 años después, en 2012, López Obrador volvió a competir por la presidencia. Peña Nieto le ganó por casi 7 puntos porcentuales. ¿Y qué cree? López Obrador tampoco aceptó su derrota y volvió a decir que hubo fraude. Quizá en uno de los episodios de comedia involuntaria más patéticos de la política mexicana, hizo una conferencia de prensa para denunciar la compra de votos y llevó animalitos de corral para decir que eran pruebas vivientes del fraude. Entregaban pollos y patos, borregos, chivos, marranos, cerdos, cochinos. El día de la toma de posesión, sus simpatizantes más radicales trataron de impedir la ceremonia. Se manifestaron afuera de la Cámara de Diputados. Se enfrentaron a la policía, arrojaron piedras, palos, bombas molotov, cohetones, rompieron mobiliario público y hasta estrellaron un camión de basura contra la barricada que las autoridades habían puesto alrededor del Palacio Legislativo de San Lázaro. Hubo varios heridos. Uno de ellos sufrió una fractura de cráneo y falleció luego de estar en coma por más de 1 año. ¿Y qué dijo López Obrador de esa protesta? Que hubo represión, que la policía no tenía motivos para usar la fuerza, que su movimiento era de resistencia civil, pero siempre pacífica, y que la violencia solo beneficiaba a sus adversarios. Igualito que Trump. Eso es lo que le conviene a los de la mafia del poder. El que haya enfrentamientos, el que haya violencia, porque así se imponen, porque así ejercen su vocación autoritaria. Sí, lo mismo que Trump con lo del Capitolio. Es decir, no son capaces de condenar la violencia que generan ellos y sus seguidores. No, esa la justifican
bajo el argumento pues del descontento, de que se sienten robados, que les quitaron la esperanza, y hacen como que se deslindan de la violencia, pero con un discurso que en vez de serenar los ánimos, pues le echa más leña al fuego. Los estadounidenses estaban en shock al ver una turba violenta irrumpiendo en su Congreso. Aquí en México no nos sorprendimos. Lo hemos visto infinidad de veces. Aquí ya son normales las tomas de tribuna en el Congreso, los portazos, cristales rotos, pedradas, grafiteo, el derribo de vallas metálicas, las bombas Molotov, los actos vandálicos, los incendios. ¿Cómo nos va a sorprender en pleno 2021 un tipo disfrazado de vikingo en el Capitolio de Estados Unidos, cuando en México hace 20 años vimos a integrantes del Balsón irrumpir a caballo en la Cámara de Diputados? Y esa cabalgata la encabezó nada menos que Alfonso Ramírez Cuéllar, el que hasta hace unas semanas era dirigente nacional de Morena. Y ojo, porque todo esto sucedió cuando López Obrador no era presidente. Y le funcionó llevar al extremo a los radicales, usarlos, fingir que no le gusta la violencia, pero permanentemente estar montado en un discurso que es violento. No aceptar una derrota, inventarse complots, teorías de la conspiración. Todo eso pues, es la especialidad de la casa obradorista. Por eso cuando sucede lo del Capitolio, todos los presidentes del mundo condenan la violencia y respaldan al presidente electo de Estados Unidos, Biden, pero López Obrador salió con lo de siempre, que prefería no dar ninguna postura, que nuestro país no debe intervenir en asuntos externos, que la autodeterminación de los pueblos. Pero eso sí, se solidarizó con Trump, porque le quitaron sus cuentas de Twitter y Facebook. Varios días seguidos López Obrador dijo, censura a Trump al más puro estilo de la Santa Inquisición. O sea, ahí sí nada de que no hay que intervenir en asuntos externos. No. Para solidarizarse con Trump, lo que haga falta. No me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter. ¿Dónde está reglamentado? Luego leí la carta del dueño de Face y lo sentí con mucha prepotencia, con mucha arrogancia. Censurar, eso va en contra de la libertad. O sea que para López Obrador lo grave no es que Trump se quiera quedar a la mala con la presidencia de Estados Unidos. Lo grave no es que incitara a sus seguidores a irrumpir violentamente en el Capitolio para impedir la certificación de los resultados. No, para él lo grave es que dejen a Trump sin las benditas redes sociales. ¿Por qué cree usted que eso le preocupa tanto? Allá Donald Trump tuvo que ceder. Tuvo que salir a dar un mensaje en el que muy a regañadientes reconoció que su gobierno se acabó. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. ¿Sabe por qué dobló las manos Trump? Porque hubo contrapesos. Porque ante el riesgo de una insurrección, las instituciones lo frenaron. Y esos son justamente los contrapesos, las instituciones que el presidente López Obrador no quiere tener. Por eso lleva meses lanzándose contra los organismos autónomos, sobre todo los que vigilan o regulan al gobierno. El Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los quiere aniquilar. Son como tapaderas, son como organismos alcahuetes, no sirven, no benefician al pueblo. Pero sí cuesta mucho mantenerlos. Por no hablar del INE, también lo traen la mira. Ataque y ataque y ataque para debilitarlo, cuestionando la credibilidad del árbitro electoral. ¿Qué es lo que quiere el presidente? Quiere todo el poder. Que ya no existan los organismos que la sociedad civil conquistó y que sirven para ponerle límites al gobierno.
¿Tendremos que esperar alguna otra sorpresa? ¿De qué será capaz López Obrador si no gana las elecciones este año? ¿O si pierde la revocación de mandato en 2022? ¿O la elección presidencial de 2024? Si ya fue capaz de hacer todos estos desmanes cuando no tenía el poder, ¿qué podemos esperar ahora? Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. ¿Se acuerda que cuando el presidente canceló el aeropuerto de Texcoco, denunció que con dinero de todos los mexicanos se estaban creando plusvalías en los terrenos aledaños y que esos terrenos los habían comprado funcionarios de Peña Nieto? Pues mire los millones que va a invertir el actual gobierno en los alrededores del rancho del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, el rancho llamado La Chingada. Con dinero de todos los mexicanos se van a construir vialidades, parques, una ciclovía, centros comunitarios, hasta una estación del Tren Maya. ¿Se imagina cómo va a escalar la plusvalía de los terrenos del presidente? Esta es una investigación de Mario Gutiérrez Vega. El gobierno federal invertirá millones de pesos para mejorar la zona donde tiene su rancho el presidente Andrés Manuel López Obrador. El plan, que aumentará la plusvalía de la propiedad presidencial, incluye la rehabilitación de áreas verdes, una ciclovía, espacios comunitarios de usos múltiples, vialidades y una renovación urbana sin precedentes que cambiará el paisaje de Pacalná, inmediata al rancho La Chingada, propiedad de la familia del presidente López Obrador. Incluso, construirán a unos cuantos kilómetros una estación del Tren Maya. La inversión de 112 millones de pesos para remodelar esta colonia y otros espacios de Palenque estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, que asignó la ejecución de las obras a la constructora Gervisur SADCB, con la cual firmará el contrato este 18 de enero. Pacalná está ubicada a 500 metros de lo que será la estación del Tren Maya en Palenque y a tan solo 3 minutos de los terrenos del rancho La Chingada, que el presidente y sus 5 hermanos heredaron de sus padres hace 21 años. Ahí, colindando con los 13,000 metros cuadrados que tiene el presidente López Obrador, sus hermanos, Pío Lorenzo, Martín Jesús y José Ramiro, conservaron sus predios. Desde hace décadas, la familia Obrador se afincó en Palenque e invirtió en bienes raíces. Uno de los terrenos familiares más grandes se ubica a un costado de la carretera que va de Palenque a La Trinitaria, en el ejido Chancala-Río Seco, en una privilegiada área natural, rodeada por cascadas y pozas de agua cristalina. En un espacio de 30 hectáreas, Pío López Obrador ha levantado para su explotación comercial un bosque con árboles de caoba y teca, dos de las maderas tropicales de mayor valor en el mercado internacional. En 2011, el gobierno de Felipe Calderón apoyó a Pío López Obrador con 345,000 pesos del programa de plantaciones forestales comerciales de la Comisión Nacional Forestal. Un año antes, el hermano del presidente López Obrador ya había solicitado el mismo apoyo, pero la CONAFOR no se lo otorgó por supuestas inconsistencias en las coordenadas de sus parcelas. En los últimos años, Pío López Obrador ha buscado hacer más rentable la propiedad. Debajo de los árboles de caoba y teca, sembró cacao. Esta plantación es cuidada sin fertilizantes ni químicos, con el objetivo de comerciar el fruto como producto orgánico. Los proyectos de Pío López Obrador en Palenque siempre se han beneficiado de recursos públicos. Desde que en 2015 tomó el control del equipo de béisbol Las Guacamayas, los gobiernos de Palenque y Chiapas han pagado transporte, alimentación, uniformes, gorras y pelotas de su equipo con dinero del erario. En los últimos años, el Estadio Municipal Luis Ansaldo Arroyo, Casa de las Guacamayas de Chiapas, ha sido remodelado al menos 2 veces. La más importante fue en 2016, cuando se colocaron butacas, techos y se mejoró el alumbrado. La pandemia está peor que nunca. Llevamos varios días en que así, como si fuera cualquier cosa, más de 1,000 muertos hoy, más de 1,000 muertos antier, más de 1,000 muertos un día antes. Estamos alcanzando cifras nunca antes vistas. Hace 270 días el presidente López Obrador dijo, ya domamos la pandemia. Hace 270 días, el subsecretario López-Gatell
dijo que máximo unos 6,000 muertos con la pandemia en México. La cifra real de personas muertas es de más de 300,000 en nuestro país. Y también está peor que nunca el golpe económico a consecuencia de la pandemia. Simbolismo de este golpe económico han sido últimamente los restauranteros y su rebeldía, su grito desesperado, como lo han hecho también los empresarios. Me da muchísimo gusto recibir hoy en Latinus a la chef Lula Martín del Campo de Cascabel. Muchas gracias, chef, por estar con nosotros. Gracias. A Enoc Castellanos, quien encabeza la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y al chef que ha sido también muy activo en redes sociales, Edgar Núñez, del restaurante Sud 777. Edgar, muchas gracias. Gracias, Carlos. Por estar aquí. Empiezo por el bosque, por lo general, y luego nos aterrizamos a los restaurantes. Desde hace varias semanas, prácticamente todos los periódicos más importantes del mundo, ya no digamos los de México, todos los periódicos del mundo, el New York Times, el Washington Post, Financial Times, la revista The Economist, han dicho por qué el gobierno de México ha abandonado a toda su planta productiva, por qué ha abandonado a los empleados, por qué ha abandonado a los empresarios. Y no piensen los grandes empresarios, los de los changarritos, ¿no? Que si la fondita, la papelería, la estética, ¿por qué los ha abandonado? ¿Por qué el gobierno de López Obrador no mete un peso? ¿Cómo está la situación de los empresarios en esta pandemia? Crítica, Carlos, ya nos reveló el INEGI que 1,010,000 empresas, sobre todo micro, pequeñas y medianas, cerraron y esto va a continuar porque no han habido estímulos ni acciones que puedan contrarrestar la pérdida de actividad económica derivada de la pandemia. Y justamente pareciera que tenemos a un gobierno que a contrapelo de ser de izquierda es muy proclive a dejar que las empresas se mueran, cuando en otros lados del mundo entienden el valor de proteger no solo a la empresa, sino el empleo. Mucha gente piensa que cuando se dice proteger a las empresas, quizá por la historia que hemos tenido en México, es voy a rescatar a los ricachones que tienen avión y barco. Así es. Pero no es eso. No, por supuesto que no. Hay más de 4,900,000 empresas micro, pequeñas y medianas, tanto en la formalidad como en la informalidad, y de ellas fueron justamente 1,000,000 las que cerraron. Y las otras están con el agua aquí, ¿no? Bueno, lo que está pasando con los restaurantes también sucede en varios giros de negocios, entretenimiento, turismo y toda la cadena de valor. Los proveedores de insumos, los que les dan servicio, están ya en una situación caótica. Ahora sí que estamos igualados a la informalidad en cuanto a la desesperación. Por eso el movimiento de abrimos o morimos. No abrieron, pero tampoco murieron. ¿Qué está pasando, Lula? Todavía no. Bueno, lo que pasa es que ya venimos de la contingencia pasada donde tuvimos que pedir préstamos, tuvimos que reinventarnos, ver la manera de sobrevivir. Y ahorita con esta contingencia otra vez, que creímos que iba a ser por 20 días en esta temporada navideña, de repente se cumple la fecha y nos dicen que no podemos volver a abrir y no nos habían dado fecha. Entonces, ya verdaderamente, no nada más el ánimo y los compromisos que uno tiene se vuelven completamente ya insostenibles, sin fecha, viendo además que todos los demás comercios, muchísimos comercios, no nada más informales, los que dicen que les llaman de barrio, yo veo muchas barberías estéticas abiertas y digo, bueno, ¿y los restaurantes de barrio qué? Porque también hay restaurantes de barrio, pero pues todos juntos, ¿no? Entonces, sí, verdaderamente es un llamado a decir, o salimos juntos de esta o no salimos. ¿Cómo explicarle a la gente cuando estamos viendo los hospitales saturados, colapsados, la gente que no encuentra ambulancias, la gente que no encuentra una cama en un hospital y se termina muriendo en su casa? Cuando vemos 1,000 muertos hoy y 1,000 muertos ayer y 1,000 muertos así, ¿cómo explicarle a la gente que los restaurantes quieren abrir? Mira, esta pandemia llegó para quedarse. Sabemos que históricamente otras pandemias han durado promedio de 3 años.
Nada vamos a ganar cerrando otro mes como lo hicimos la vez pasada, que veníamos de 3 meses. No ha parado, los contagios están mucho mayores. Yo inclusive escuché a la jefa de gobierno en su conferencia de prensa del viernes pasado que decía que no iba a poner medidas coercitivas como un toque de queda o como si sales a la calle sin mascarilla o sin justificar que vas a hacer algo esencial, que te multen o que inclusive te puedan llevar detenida, que ella no creía en eso, que creía en la educación porque creía en la libertad. Pues los restauranteros queremos esa libertad también, la de poder abrir y que la gente decida si va o no va, porque además nosotros garantizamos las medidas de seguridad, garantizamos todo lo que nos piden, la mesa segura, cuidamos al cliente, el cliente coopera. Y ahí sí estoy de acuerdo que es una cuestión de educación, de concientización. ¿Es buen momento para abrir estando las cosas como están en los hospitales? Mira, yo creo que nos cerraron en el peor momento para los empresarios y para la gente, ¿no? O sea, platicábamos hace un momento que los restaurantes son un modo de desfogue para las reuniones en las casas, en donde en las casas no hay un control de nada, ¿no? En los restaurantes, por lo menos, sobre todo en una época que sabes que la gente se va a reunir, me parece que cerrar los lugares en donde la gente se puede reunir de una manera controlada, cuidada, donde estamos al pendiente de que se cumplan las medidas, me parece que fue la peor decisión para hacerlo, por tiempos y por formas, ¿no? Ya vimos que cerrando los restaurantes un mes no bajan los contagios, no va por ahí el tema de reducir o de bajar. Si yo viera realmente que cerrando los negocios, porque además vivimos en un semáforo rojo que no está tan rojo porque pues en las vacaciones la gente se fue a lugares donde había semáforos verdes, amarillos, ya vimos ahí en Cipolite, ¿no? Hasta el subsecretario López-Gatell. Entonces se contagian o contagian en otros lados, regresan a la Ciudad de México y pues ese índice de contagios empieza a levantarse, no porque sea precisamente por la manera en la que nos manejamos los restauranteros en la Ciudad de México, ¿no? Además hay maneras, puedes abrir al aire libre, esa es una opción, está comprobado. ¿Por qué dejaron a la construcción? Porque se demostró que es algo esencial verdaderamente para el bien común, que eso es lo que buscamos todos, estaba al aire libre y hay maneras en que los restauranteros, gracias a Dios Edgar y yo tenemos restaurantes que están al aire libre y los que no, pues entonces que se busque un diálogo, que se busque hacer de manera ordenada una propuesta. En muchas ciudades del mundo les dieron chance de ocupar la banqueta o un carril de la calle, considerando que hay muchísimo menos tráfico a consecuencia de los cierres, etcétera, etcétera. ¿Qué te ha parecido, Edgar, el manejo de la pandemia por parte del gobierno? Pues me parece que no pudieron o no, como tú decías al principio, ¿no? Como pasa en México con muchas cosas, como que decimos, aquí no va a pasar tan fuerte, ¿no? Como está pasando allá. Creo que ahora fue una cosa, porque yo lo vi venir, ¿no? O sea, platicaba con mis amigos que tienen restaurantes en España y en Francia, oye, ¿cómo viene esto? Viene durísimo, prepárate, no sé qué. Y aquí parece que es como de, no, hombre, está en China, compadre, ¿no? O sea, no va a llegar hasta acá, no va a pasar. Y entonces, pues resulta que pasó, ¿no? Y que pues, al no prevenir o al no ver lo que venía, porque te repito, es una cosa que sabías que iba a pasar, no es como un temblor que de repente te cae y te agarra desprevenido. No tomaron las precauciones, ¿no? Acá no se tomaron las precauciones, no se vio, no se entendió que era un monstruo tan grande, ¿no? Ahora, muchas veces cuando se dicen los restaurantes, pues piensan, pues a lo mejor en los chefs que les va bien, en los restauranteros con los dueños de los restaurantes, ¿no? Pero estás hablando muchas veces de meseros, de cocineros, incluso de proveedores, ¿no? De campesinos que son los que cosechan y venden con algún margen ahí la verdura para que ustedes hagan sus platillos. La gente no entiende que el restaurante es el eslabón final de una cadena larguísima de cosas y de productos que hay, ¿no? O sea, porque nosotros nada más transformamos un producto y nosotros lo vendemos, somos el final de la cadena, ¿no? O sea, pero pues tú no le puedes decir a un betabel que se espere porque hay pandemia, compadre, ¿no? O sea, está el productor de la leche, está el de las flores, está el de la mantelería, está el de la papelería, está el mesero, está el valet parking, los choferes, los pescadores, los agricultores, o sea, es una cadena larguísima. Y esto de que les cierran de un día para otro y luego les dicen reabre, ¿esto es fácil de organizar para un restaurante? Por supuesto que no, porque si te dicen de un día para otro, pues tú estás prevenido para la mejor temporada del año, entonces pues compras, te preparas,
y te dicen un día antes, oye, compadre, hay que cerrar, pues se vuelve ¿Te quedas con todo el inventario? O sea, nos avisaron un viernes que había que cerrar al día siguiente y pues obviamente era un viernes de época navideña donde sabíamos que íbamos a estar al 30%. Compraste más carne, más pollo, más pescado, todo y te quedaste quebraron con al todo. doble, pues. Sí. ¿Escucha el gobierno, escucha el presidente lo que está pasando? Yo lamentablemente creo que no. El contacto que hemos tenido con secretarios de Estado, incluso en algunas reuniones, ha sido el de justamente ayuden, lancen un plan de reactivación. Nadie en el país podría negarse a colaborar con el presidente si hiciera una gran convocatoria para unirnos y lanzar un plan de reactivación económica. Sin embargo, esto no ha sucedido porque creo, Carlos, que han manejado políticamente la pandemia. No son los indicadores de muertos ni de contagios los que están manejando el direccionamiento de la estrategia. Simplemente es la percepción de cómo lo ve la gente. Me imagino que ellos están viendo encuestas y dicen, no importa que se hayan muerto 130,000, la gente sigue confiando en nosotros. Esto es triste porque lo mismo pasa en temas económicos. No importa que hayan muerto 1 millón de empresas, no importa que hayan 839,000 empleos que se perdieron de marzo a diciembre de 2020, siempre hay una manera de manejar las cifras. Si tú agarras y dices en todo 2020, de enero a diciembre, pues el número es menor porque antes de que llegara la pandemia a México en enero y en febrero, se había creado estacionalmente algo de empleo. Y entonces todo es manejarlo en temas de rentabilidad política. Incluso estamos viendo que el tema de la vacuna, ¿cómo es posible que gente que esté, los famosos siervos de la nación, estén involucrados en estar levantando con listas en los padrones para vacunar? Brigadas de vacunación, van 12 personas, 2 son doctores. Hazme favor, o sea, creo que los demás andan en la grilla, ¿no? Esto lo tiene que hacer público la oposición, porque si estuviéramos en una situación al revés, donde el opositor fuera el señor presidente, creo que sería de escándalo. A López Obrador le falta un López Obrador, ¿no? Totalmente. Ahora, para los empresarios, para la actividad productiva, el presidente siempre contesta, nosotros estamos apoyando directamente a la gente, estamos ayudando a los más pobres. A mí en lo personal no me queda claro si ese dinero realmente está llegando a los más pobres. Pero ¿qué contestan ustedes frente a esto que parece ser una posición pues muy contundentemente ideológica del presidente? No voy a apoyar a las empresas, voy a apoyar a la gente más pobre y les voy a mandar el dinero directamente. No se sustenta, Carlos, porque para generar ese dinero vía programas sociales, tiene que cobrar impuestos. Y si se están muriendo las empresas que tributan, si se están muriendo o quedando sin empleo los trabajadores a los que les retienen impuestos, si se está disminuyendo la actividad económica, el gobierno va a recaudar menos. Entonces, no hay manera de sacar de manera sustentable y en el mediano plazo a la gente de su condición de precariedad si no es con trabajo y si nos ponemos un poquito más filosóficos, con educación. Pero hoy lo que se necesita es el trabajo para que la gente lleve la comida a su casa. Por cada trabajador hay 4 dependientes económicos. Esto es lo que no está bien porque hay un sesgo ideológico muy fuerte. Yo, al decir yo no apoyo a las empresas porque las empresas tienen dinero, son grandes potentados, cuando justamente la mayoría son changarros, vulcanizadoras, tienditas. Justo creer que los que tenemos empresas somos ricos es la peor mentira que existe, ¿no? O sea, si yo les enseñara mis números de la utilidad que tenemos al final, dices, oye, ¿para qué haces eso, no? O sea, claro, realmente es de risa. Ponías un tuit el otro día que me llamó mucho la atención, porque había muchas quejas diciendo, ¿por qué los puestos ambulantes que venden comida tienen hasta mesas y sillas y no nos dejan abrir a los restaurantes? Y tú pusiste un tuit que me pareció muy interesante, me dice, no culpen a esas personas, esas personas están pasando lo mismo que estamos pasando nosotros. Hay alguien que se está enriqueciendo 100%. Para dejarlos operar. ¿Cómo está eso? Sí, o sea, creo que un error de los restauranteros es creer que el comercio informal o la comida callejera son el enemigo de nosotros y que ellos son los culpables de eso. Y la verdad es que no. Ellos tienen problemas muy fuertes, peores que nosotros, porque alguien se aprovecha de eso y de ellos, ¿no? Y culparlos a ellos me parece una manera muy injusta. Polarizamos otra vez a la sociedad, polarizamos el gremio, cuando muchos de nosotros nos inspiramos en la gente que vende
tamales o que vende tacos o que vende tal. Me parece que un sector de los restauranteros, al atacar ese comercio, me parece muy desafortunado, ¿no? Ellos no tienen la culpa y también tienen el derecho a ganarse la vida y ellos están así no porque quieran, ¿no? O sea, yo te aseguro que la señora de los tamales quisiera tener un restaurante como el de Lula, ¿no? Pero pues no tienen las condiciones, no sé, el país no les ha dado las condiciones para que ellos puedan Y tú generar. lo que dices es, los explotan para que ellos puedan abrir. O sea, les están cobrando. 100%. Yo no sé si te acuerdas, pero yo tuve food trucks. Yo empecé el tema de los food trucks y quise buscar hace 3 años pues que se pudiera un poco regularizar el tema de la comida de la calle para pagar impuestos. Tú ibas a mi changarro en la calle, te dábamos factura, pagabas con tarjeta, hacías todo legal, pagaba yo impuestos de todo, pero se vuelve imposible de manejar porque hay mafias, hay gente que controla la calle, la calle es de alguien, ¿no? No es tan fácil trabajar en la calle. ¿El presidente López Obrador está usando la pandemia para hacer campaña? Sí, el tema de las vacunas es evidente. Creo que debiera de convocar nuevamente. Vacunar a casi 130 millones de mexicanos en un año es una tarea titánica. Sí teníamos programas nacionales de vacunación, pero a niños, que es una fracción de esta población. Y hacerlo sin el consenso de gobiernos estatales, que también son autoridades en materia de salud, sin permitirle a la iniciativa privada que pueda importar de manera expedita con los permisos adecuados de COFEPRIS sus propias vacunas e incluso descargarle un poco el gasto económico al gobierno, pues pareciera que tiene un tinte político. Yo creo que, y rescato mucho lo que está pasando con los restaurantes porque el concepto creo que va a ser lo que prive de hoy en adelante. Vamos a cambiar de actividades esenciales a espacios seguros. Y ahí hay que poner en revisión, por ejemplo, qué pasa con el transporte público. Las famosas combis o microbuses, ¿están guardando los espacios? Hay que hacer un análisis porque creo que ahí es un foco de contagio y no los espacios seguros. ¿Ven una luz, Lula, al final del túnel? Ya les dijo la jefa de gobierno, por lo menos a los restauranteros de la capital del país, que van a poder abrir. Todavía no queda claro en qué condiciones. ¿Confían en la palabra? ¿Ya no confían? Pues yo confío en que los restauranteros estamos unidos, los empresarios estamos unidos, y no nada más somos los empresarios, somos todos, toda esta cadena de valor que Edgar estaba mencionando, no nada más la gente que trabaja dentro del restaurante, que son los evidentes, los meseros, los garroteros, los lavalosas, todos los que hemos estado mencionando. Sí estamos realmente unidos porque si nos damos cuenta, en realidad, como dice Edgar, no es la calle, no son los empresarios o el dinero, ¿no? Realmente sí confío en que la unión va a ser la fuerza y que vamos a entender que juntos vamos a salir. El mismo gobierno es parte de la solución, obvio, pero en realidad el gobierno es un organismo que le toca dirigir, pero la fuerza la hacemos todos. Entonces yo sí confío que vamos a salir todos juntos, junto con el gobierno. Sí, al final lo que platicamos es que ellos como que medio están tranquilos porque dicen, hey, no está cerrado por completo, puedes vender comida para llevar, pero vendemos ¿qué porcentaje es para usted? Del 15 al 20%. O sea, nuestros restaurantes no están diseñados para vender. No sacas ni para los costos, pues. No, y luego ahora las aplicaciones que son unas ladronas, ¿no? O sea, que te cobran 30-35% a ustedes. A los restaurantes, te cobran a ti, usuario, por pedir. O sea, estos se están haciendo ricos con nuestro trabajo y con la urgencia que tenemos nosotros de vender. Yo por eso no estoy ahí, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, de una plataforma como Uber, ¿no? Que de 100 pesos, vende 100 pesos, te quita, si tienes un buen deal con ellos, 30%. Quítale el IVA, quítale el packing, y para vender 100 pesos yo necesito invertir otros 30, ¿sabes? Entonces, al final te queda 15% de utilidad faltando el tema administrativo de impuestos. O sea, es muy, muy duro, ¿no? No es rentable. Por último, se está dando un balazo en el pie el presidente al no apoyar económicamente a los mexicanos. Bueno, es una manera de verlo porque la recuperación económica va a ser más tardada, más lenta. Van a sufrir muchos trabajadores. Yo no creo que el empleo se recupere de manera rápida y llegar al crecimiento inercial que teníamos antes de la pandemia va a costar trabajo
sobre todo comparando lo que generábamos de riqueza como Producto Interno Bruto a finales del 2019. Evidentemente sí va a crecer el país, va a crecer este año, pero no es suficiente. Sí, pero ya no va a ser unos 13%. Correcto, no es una recuperación en Cuando Beckham. estás en el fondo del mar y empiezas a subir, pues subes. Claro. Sí, nomás que la superficie está muy arriba, ¿no? Exactamente. Entonces no es una recuperación en V, eso no va a pasar, es una recuperación en W. Eso está pasando con el empleo, cayó, se recuperó algo, está volviendo a caer y va a volverse a recuperar de manera natural. Pero cada año ingresan al mercado laboral 1.200.000 jóvenes que no van a tener empleo, porque apenas vamos a estar tratando de recuperar los que perdimos. Les agradezco muchísimo que estén con nosotros en Latinos. Gracias a ti, Carlos. La pandemia no cede, la corrupción tampoco. Nos vemos la próxima semana.